Los empiristas o filósofos de la experiencia más importantes fueron Locke, Berkeley y Hume, y los tres eran británicos. Los racionalistas dominantes en el siglo XVII eran los franceses Descartes, el holandés Spinoza y el alemán Leibniz. Por ello solemos distinguir entre el empirismo británico y el racionalismo continental, en el cual nos vamos a concentrar. Nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711 y murió el 25 de agosto en Ibidem de 1776. Fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Hume también propuso una teoría de la inflación. Junto con el racionalismo que se desarrollaba en la Europa continental, el empirismo es la otra gran corriente filosófica de la modernidad, que se desarrolla en Gran Bretaña en los siglos XVII y XVIII. David Hume plantea el origen del conocimiento y sus clases. A diferencia del racionalismo, que afirmaba que la razón era la fuente del conocimiento, el empirismo tomará la experiencia como la fuente y el límite de nuestros conocimientos. Ello supondrá la crítica del innatismo, es decir, la negación de que existan ideas o contenidos mentales que no procedan de la experiencia. Cuando nacemos, la mente es una tabula rasa o una pizarra en blanco, en la que no hay nada impreso. Todos sus contenidos dependen, pues, de la experiencia. En el caso de Hume, como veremos a continuación, la experiencia está constituida por un conjunto de impresiones cuya causa desconocemos y, estrictamente hablando, no debe identificarse con el mundo o con las cosas. Al igual que el racionalismo, el empirismo tomará como punto de partida de la reflexión filosófica el análisis de la conciencia. Ante el fracaso de la filosofía antigua y de la filosofía medieval, que habían tomado como referencia el mundo y Dios, respectivamente, la filosofía moderna se caracteriza por tomar el sujeto como punto de partida de la reflexión filosófica. Así, del mismo modo que Descartes, una vez descubierto el yo pienso, pasa a analizar el contenido del pensamiento. Los empiristas comenzarán sus indagaciones analizando los contenidos de la conciencia. El conocimiento, en Hume, lo podemos dividir en las percepciones de la mente. Estas se dividen en dos clases, que se distinguen por sus distintos grados de fuerza. Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamadas pensamientos o ideas. La otra especie carece de un nombre en nuestro idioma, pero la podemos denominar impresiones, empleando este término en una acepción un poco distinta de la usual. Con el término impresión, pues, quiero denotar nuestras percepciones más intensas, como cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, o odiamos, o deseamos, o queremos. Los elementos del conocimiento, tanto en el Tratado de la Investigación sobre el Entendimiento Humano de Hume, comienza la presentación de su filosofía con el análisis de los contenidos mentales. A diferencia de Descartes, para quien todos los contenidos mentales eran ideas, Hume encuentra dos tipos distintos de contenidos, las impresiones y las ideas. La diferencia que existe entre ambas es simplemente la intensidad o vivacidad con que las percibimos, siendo las impresiones contenidos mentales más intensos y las ideas contenidos mentales menos intensos. Además, la relación que existe entre las impresiones y las ideas es la misma que la del origen y la copia, o por lo menos, para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas o percepciones más endebles son copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas. Es decir, las ideas derivan de las impresiones. Las impresiones son
pues, los elementos originarios del conocimiento. De esta relación entre las impresiones y las ideas extrae Hume el criterio de verdad. Una proposición será verdad si las ideas que contiene corresponden a alguna impresión, y falsa si no hay tal correspondencia. Por lo tanto, si albergamos sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna, como ocurre con demasiada frecuencia, no tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea. Y si es imposible asignarle una, esto servirá para confirmar nuestra sospecha. Las impresiones, por su parte, pueden ser de dos tipos, de sensación y de reflexión. Las impresiones de sensación, cuya causa es desconocida, las atribuimos a las acciones de los sentidos, y son las que percibimos cuando decimos que vemos, oímos, sentimos, entre otras. Las impresiones de reflexión son aquellas que van asociadas a las percepciones de una idea, como cuando sentimos aversión ante la idea de frío, casos similares, entre otros. Además, las impresiones cuando sentimos pueden clasificarse también como simples o complejas. Una impresión simple sería la percepción de un color, por ejemplo, una impresión compleja, la percepción de una ciudad. Las ideas, a su vez, pueden clasificarse en simples y complejas. Las ideas simples son la copia de una impresión simple, como la idea de un color. Por ejemplo, las ideas complejas pueden ser la copia de impresiones complejas, como la idea de una ciudad, o pueden ser elaboradas por la mente a partir de las ideas simples o complejas, mediante la operación de mezclarlas o combinarlas según las leyes que regulan su propio funcionamiento. Hume plantea que hay leyes de la asociación de ideas. Es evidente que hay un principio de conexión entre los distintos pensamientos o ideas de la mente, y que al presentarse a la memoria o a la imaginación, unos introducen a otros con un cierto grado de orden y regularidad. La capacidad de la mente para combinar ideas parece ilimitada, nos dice Hume, pero por poco hemos detenido a reflexionar sobre la forma en que se produce esta combinación de ideas. La capacidad de la mente para combinar ideas parece ilimitada, nos dice Hume, pero por poco que nos hayamos detenido a reflexionar sobre la forma en que se produce esta combinación de ideas, y probemos observar cómo, incluso en nuestras más locas y errantes fantasías, incluso en nuestros mismos sueños, esa asociación se produce siempre siguiendo determinadas leyes: la de la semejanza, la de la contigüidad en el tiempo o en el espacio, y la de la causa o efecto. Cuando la mente se remonta de los objetos representados de una pintura al original, lo hace siguiendo la ley de semejanza. Si alguien menciona una habitación de un edificio, difícilmente podremos evitar en nuestra mente preguntarnos ¿cómo será esta? Las habitaciones contiguas. Del mismo modo, el relato de un acontecimiento pasado nos llevará a preguntarnos por otros acontecimientos de la época. En ambos casos se está actuando la ley de asociación por contigüidad en el espacio, y el primer caso y en el tiempo. En el segundo caso, el caso de pensar en un accidente, difícilmente podremos evitar que venga a nuestra mente la pregunta por la causa o por las consiguientes del mismo, actuando en este caso la ley de causa y efecto. El racionalista Descartes, que tenía una idea clara y nítida de Dios. En este caso, Hume tiene otra respuesta. Digamos que nos imaginamos a Dios como un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno. Tenemos pues una idea compuesta que consta de algo infinitamente inteligente, algo infinitamente sabio y algo infinitamente bueno. Si nunca hubiéramos conocido la inteligencia, la sabiduría y la bondad, nunca podríamos haber tenido tal concepto de Dios. Quizás también este es nuestra idea de Dios, el que sea un Padre severo pero justo, es decir, una idea compuesta por Padre severo y justo.
Después de Hume, muchos críticos de la religión han señalado que el orden de esa idea de Dios puede encontrarse en cómo percibimos a nuestro propio Padre cuando éramos pequeños. La idea de un Padre ha conducido a la idea de un Padre en el cielo, se ha dicho. Como podemos ver, Hume quiere atacar todas aquellas ideas y pensamientos que no tienen su origen en su correspondiente sensación. Quiere ahuyentar toda esa palabrería que durante tanto tiempo ha dominado el pensamiento metafísico y lo ha desprestigiado, dice. También a diario utilizamos conceptos compuestos sin pensar si son válidos. Esto se refiere, por ejemplo, a la idea de un yo o de un núcleo de personalidad, pues esta idea constituía la mismísima base de la filosofía de Descartes, la clara y nítida idea sobre la que estaba edificada toda su filosofía. Referirnos a el concepto de yo, es una idea compuesta. Y si tengo una impresión compuesta, corresponde a mi propio yo. No soy la misma. La idea de yo es una realidad, una larga cadena de impresiones simples que nunca han percibido simultáneamente. No es más que un manojo o un montón de juicios diferentes que se suceden el uno al otro con una rapidez increíble y que están constantemente en cambio y movimiento, dice Hume. La conciencia es una especie de teatro donde aparecen los distintos juicios sucediéndose los unos a los otros, pasan, vuelven, se marchan y se mezclan en una infinidad de posturas. Lo que quiere decir Hume es que no tenemos ninguna personalidad y que detrás o debajo de tales juicios y estados de ánimo que van y vienen pasa como con las imágenes sobre la pantalla del cine. Como cambian tan deprisa, no notamos que la película está compuesta por imágenes simples, pero en realidad las imágenes no están conectadas la una con la otra. La película es realmente una suma de momentos. De allí partimos a la idea de milagros. Hume suele señalar que la gente aparentemente tiene una gran necesidad de que cosas que hoy en día llamamos sucesos sobrenaturales, y que es curioso que todos los milagros de los que se hablan sucedieran siempre en un lugar o tiempo muy lejanos. En ese sentido, Hume rechaza los milagros simplemente porque no los ha experimentado, pero no rechaza que puedan ocurrir milagros. Un milagro es, según Hume, una ruptura con las leyes de la naturaleza, pero no tiene sentido decir que hemos percibido las leyes de la naturaleza. Percibimos que una piedra cae al suelo cuando la soltamos, y si no hubiera caído, nos habría extrañado. De allí podemos partir a la idea de milagros. Hume suele señalar que la gente aparentemente tiene una gran necesidad de cosas que hoy en día llamamos sucesos sobrenaturales, y que es curioso que todos los milagros de los que se hablan sucedieran siempre en un lugar y tiempo muy lejanos. En ese sentido, Hume rechaza los milagros simplemente porque no los ha experimentado, pero no rechaza que puedan ocurrir milagros. Un milagro es, según Hume, una ruptura de las leyes de la naturaleza, pero no tiene sentido decir que hemos percibido las leyes de la naturaleza. Percibimos una piedra que cae al suelo cuando la soltamos, y si no hubiera caído, nos habría extrañado. De allí nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos estar tan seguros de que la piedra caerá al suelo? Hume diría que hemos experimentado muchas veces que una piedra cae al suelo, pero no has experimentado que siempre caerá. Se suele decir que la piedra cae al suelo debido a la ley de la gravedad, pero nunca hemos experimentado tal ley, solamente hemos experimentado que las cosas caen. Y ese es el punto clave de Hume. Estamos acostumbrados a que una cosa suceda a otra, que siempre esperamos que ocurra lo mismo cuando intentamos soltar una piedra. Así surgen las ideas sobre lo que llamamos leyes inquebrantables de la naturaleza. Cuando Hume descubre el poder del hábito, se concentra en la ley causa-efecto. Esa ley dice que todo lo que ocurre tiene que tener una causa. Hume usa como ejemplo dos bolas de billar. Si tiras una bola de billar negra contra la bola de billar blanca que está en reposo, ocurrirá con la bola blanca
la bola negra tocará la blanca comenzará a moverse. En este caso se suelen decir que el golpe de la bola negra es la causa de que la bola blanca se ponga en marcha, pero hay que recordar que solo tenemos derecho a expresar algo con seguridad si lo hemos percibido. Hume dice que lo único que hemos percibido es que la bola negra toca la blanca y que a continuación la bola blanca empieza a rodar sobre la mesa. No has recibido la causa en sí de que la bola blanca empiece a rodar. Has percibido que un suceso sigue al otro en el tiempo, pero no has percibido que el segundo suceso ocurrirá a causa del primero. Hume subraya que la expectación de que lo uno siga a lo otro no está en los mismos objetos, sino en nuestra conciencia, y la expectación tiene que ver con el hábito, como ya hemos visto. De nuevo podemos utilizar el ejemplo del niño pequeño, el que no habría sorprendido si una bola hubiese tocado a la otra y las dos bolas se hubiesen quedado quietas. Cuando hablamos de las leyes de la naturaleza o causa y efecto, hablamos en realidad del hábito de las personas y no de lo racional. Las leyes de la naturaleza no son ni racionales ni irracionales, simplemente son. Esto significa que la expectación de que la bola blanca de billar se ponga en marcha al ser alcanzada por la negra no es innata. No nacemos con una serie de expectativas sobre cómo es el mundo o cómo se comportan las cosas del mundo. El mundo es como es. Esto es algo que vamos percibiendo poco a poco. Hume no niega que haya leyes inquebrantables de la naturaleza, pero debido a que no somos capaces de percibir las leyes en la naturaleza en sí, corremos el riesgo de caer en conclusiones demasiado rápidamente. En cuanto a la relación entre causa y efecto, puede que muchos piensen que el relámpago es la causa del trueno, por el que el trueno siempre viene después del relámpago. Este ejemplo no es muy distinto al de las bolas de billar, pero es en realidad así. Es el relámpago la causa del trueno. Tanto el relámpago como el trueno se producen debido a una descarga eléctrica. Aunque siempre percibimos que el trueno llega después del relámpago, no significa que el relámpago sea causa del trueno. En realidad hay un tercer factor que lo desencadena. Un empirista de nuestro siglo, Bertrand Russell, ha dado un ejemplo muy grotesco. Un pollito que todos los días percibe que el encargado de las gallinas cruza el patio acabará por sacar la conclusión de que hay una relación causal entre el hecho de que el encargado cruce el patio y que la comida llegue al plato. Y si un día no dan de comer al pollito, ese día el encargado cruzará el patio y degollará al pollito. El que algo se suceda en el tiempo no significa necesariamente que se trate de una relación causa-efecto. Una de las misiones principales de los filósofos es la de advertir a la gente que no saque conclusiones demasiado precipitadamente. De hecho, algunas de estas han dado origen a muchas formas de superstición. También en lo que se refiere a la ética y a la moral, Hume se rebeló contra el pensamiento racionalista. Los racionalistas habían opinado que es inherente a la razón del hombre el saber distinguir entre el bien y el mal. Esta idea del llamado derecho natural está presente en muchos filósofos desde Sócrates hasta Locke. Según Hume, todo el mundo tiene cierto sentimiento hacia el bien de los demás. Tenemos la capacidad de mostrar compasión, pero todo esto no tiene nada que ver con la razón.